Amasúa quiere decir no seas ladrón. Si en tiempos de los incas existía el concepto es porque sucedía en la realidad. Ladrones de ganado, de cosechas, curacas o panacas que se quedaban con más ofrendas de las que les correspondía. Ante esto el castigo también estaba establecido. Mandamos que no haya ladrones en este reino y que por la primera falta se le castigue con 500 azotes y por la segunda que fuesen apedreados y muertos, y que no entierren su cuerpo, que se los coman los zorros y los cóndores. Fue mandato de Tupac Inca Yupanqui, según relato de Huamampoma de Ayala. En fin, aquella realidad era muy distinta porque para empezar se desconocía la moneda y el intercambio que de ella se desprende, y porque para terminar las necesidades de servicio desde la alimentación hasta el vestido estaban prácticamente satisfechas. Aquel era un sistema que funcionaba y abastecía casi a todos, por lo que difícilmente podemos hablar de una corrupción tan enquistada en la sociedad como la que hoy nos sacude. Entonces, ¿cuándo empezó a corromperse el Perú? O dicho coloquialmente, ¿cuándo se jodió el Perú? A lo largo de la historia se puede ver con claridad cómo en lugar de irse construyendo un Estado republicano, con leyes y marcos normativos adecuados, con funcionarios que hacen cumplir la ley y con ciudadanos que van aprendiendo a sentirse parte de una sociedad incluyente que los considera, que los acoge. A diferencia de esto, se va perfilando y consolidando un Estado sin derecho en las que las leyes están dadas para no ser cumplidas y donde las formas patrimoniales del poder se van remodelando y recreando en cada periodo de la historia. Es lo que hay, señores. Perú como república nace dentro de un Estado virreinal corrupto y nunca llegó a emanciparse de esa estructura, solo se cambió de bandera. Hoy aquí intento resumir la historia de la corrupción en el Perú y empezamos con este primer vídeo, la corrupción en la colonia o el virreinato. Acompáñame. No digas nada, solo ven y abrázate un poquito el corazón. La corrupción constituye un fenómeno insidioso, amplio, variado y global que comprende actividades tanto públicas como privadas. No se trata únicamente del tosco saqueo del patrimonio del Estado. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral, el tráfico de influencias y otras transgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de favores indebidos. Buscar referencias al respecto de la corrupción en nuestro país me llevó a descubrir un fantástico libro del ya fallecido historiador peruano Alfonso Quirós, La historia de la corrupción en el Perú, en la cual tomo como base para esta serie de vídeos. Un problema político primordial que enfrentaron los líderes de la conquista española, los primeros enviados reales y los virreyes, era cómo conciliar la diversidad de ambiciones de enriquecimiento rápido que atraía a sucesivas olas de conquistadores y colonos. En el imaginario español de los siglos XVI y XVII, el Nuevo Mundo era algo así como la oportunidad de oro de lograr fortuna, lo que en la madre patria era imposible para el que nacía pobre y sin título nobiliario. Estos grupos dispares y díscolos eran difíciles de controlar en ausencia de un ejército regular y disciplinado que surgió recién en el siglo XVIII, como lo comprueban las distintas experiencias de Cristóbal Colón, Hernán Cortés y los hermanos Pizarro. El uso de la fuerza era combinado con un hábil patronazgo con sobornos para crear así una semblanza de gobierno estable y aceptable para los reales ministros en España. Los que venían buscaban obtener riquezas y prestigio a costa de las arcas reales y del trabajo indígena. Y en ese concepto también retratado en la expresión «hacer la América», coincidían con honrosas expresiones básicamente todos. Desde el virrey, los presidentes de las audiencias, los oidores, corregidores y oficiales reales, mucho más si son de aduanas, curas doctrineros, colonas, etc., puesto de eso se trataba el sueño americano de entonces. Los primeros virreyes del Perú, Blasco Núñez de Vela y el Marqués de Cañete, no pudieron imponer las leyes y planes de descentralización sin desatar grandes conflictos. La rebeldía y el descontento entre los antiguos conquistadores y encomenderos desposeídos de trabajo indígena se incubaron en algunos centros mineros estratégicos. Sin embargo, las hábiles negociaciones del pacificador Pedro de la Gasca y las corruptelas durante el gobierno del virrey Conde de Nieva
condujeron a un relativo acomodamiento de intereses. Este tipo de acomodación sirvió como base de una estabilidad virreinal que duraría casi 2 siglos y medio, interrumpida ocasionalmente por reavivados conflictos entre facciones por rebeliones indígenas. La estabilidad virreinal a través del patronazgo, es decir, la compra y venta de puestos y cargos públicos, implicaba un alto costo. Este sistema iba acompañado por la corrupción que a veces lograba suavizar las fricciones inmediatas, pero que en última instancia ofrecía beneficios solo para unos cuantos, a expensas de las leyes e instituciones que garantizaban el bien común. Esta solución venal al conflicto político sobreviviría en el Perú como un obstáculo arcaico pero significativo al desarrollo institucional. A través de medios corruptos, a veces sofisticados, el poder de los virreyes prevaleció en el medio de conflictos de jurisdicción avivados por autoridades judiciales y eclesiásticas. Los virreyes patrocinaban facciones que los respaldaban en el poder y neutralizaban a grupos hostiles. El virrey se rodeaba inicialmente de numerosos miembros de su familia, parientes, clientes y criados que viajaban con él desde España. Este séquito cercano era crucial para la obtención de beneficios no oficiales para el virrey. La red virreinal se expandía luego para atraer a los intereses locales ansiosos por cortejar al nuevo virrey. Este patrón se repitió en los gobiernos de sucesivos virreyes desde los primeros tiempos de la colonia. Hay historiadores escépticos con respecto a la importancia de la corrupción en el virreinato del Perú o en otras sociedades coloniales hispanoamericanas. Pero detalladas evidencias provenientes de fuentes judiciales, administrativas y cuantitativas corroboraron la principal afirmación sobre que la corrupción tuvo un rol central en el sistema colonial y fue la base para la futura corrupción sistemática de nuestros países. Existen ejemplos muy bien documentados de redes patrón-cliente y de corrupción que tuvieron un impacto significativo en el virreinato. Los miembros del entorno familiar y séquito del rey Fernando de Torres y Portugal, conde de Villar, fueron acusados de tráfico de influencias. El patronazgo de Villar había infiltrado y dominado en la audiencia de Lima y el cabildo de la ciudad, que invariablemente respaldaban sus decisiones prepotentes. Su caída sin precedentes comenzó con la excomunión que el indómito Santo Oficio de la Inquisición le fulminó. A este golpe le siguieron acusaciones de abuso de poder, actividades ilegales y amargas disputas en torno a precedencia y jurisdicción, que incluían entre ellas el derecho de encarcelar al testigo que se atrevió a corroborar las acusaciones. Su predecesor, el ex virrey Pedro Álvarez de Toledo, marqués de la Mancera, en un extenso juicio fue acusado de haber cometido transgresiones similares a las de Villar. Había asignado altos salarios a muchos de sus criados y ministros. Les concedió empleo como corregidores, oficiales reales de Hacienda y oidores, y les encomendó efectuar visitas en la venta de tierras públicas y arreglo de linderos de la propiedad en diversas provincias. Lázaro Julca Guamán, un representante indio de las tierras comunales cerca de la ciudad de Cajamarca, se quejó amargamente de que Pedro Meneses, enviado del virrey, en colaboración con Mateo Bravo de Lagunas, teniente corregidor local, y el curaca, habían despojado a varios indígenas de sus tierras para favorecer intereses particulares de españoles y mestizos. Abusos similares contra tierras comunales de indios fueron perpetrados en las provincias de Jauja y Cusco. Pero la corrupción continuará en la gestión de los próximos virreyes. En 1662, una carta anónima detallada y extensa desde Lima reportaba flagrantes irregularidades en la administración de la hacienda virreinal. La carta iba dirigida al rey Felipe IV. El rey ordenó al gobernador del Consejo de Indias la investigación del asunto. Gobernaba en el Perú en ese entonces el virrey Santisteban. El informante anónimo se quejaba de que las cartas que informaban al rey sobre malos administradores no llegaban a su destino porque eran entregadas a las mismas autoridades a quienes se les denunciaba. Estos altos funcionarios, corrompidos por dávidas, faltaban a la lealtad y fe pública sobre las cuales se erigían los intercambios entre las personas. Más aún, según esta reveladora carta, la ignorancia e incompetencia de los oficiales y contadores de la Real Hacienda y de la total confusión contable que estos dejaban, reflejaban el daño causado por la venta de oficios.
El propio virrey Santisteban se vio involucrado en un sonado caso de prevaricación en la que tomó partido a favor de una de las facciones en las crecientes disputas de mineros entre los andaluces criollos y los vascongados. Miles de mestizos e indios se habían aliado con uno u otro bando en el conflicto de la Icacota, localidad minera entre La Paz y Puno, que entre 1660 y 1668 generó un reguero de muertos. Con la llegada del nuevo siglo XVII, los círculos de patronazgo de los virreyes Manuel de Oms y de Santapaus, Marqués de Casteldorríos y Diego Ladrón de Guevara no parecían diferir mucho de los virreyes antecesores. Sin embargo, se puede señalar una diferencia en el papel cada vez más importante desempeñado por asesores u hombres de confianza del virrey fuera de su familia inmediata. A Oms se le acusó formalmente de contrabando y corrupción y en 1709 fue destituido del cargo, pero debido a la rapidez con que envió las remesas de dinero y las gestiones de su hija Catalina, dama de compañía de la reina de España, lo ocupó de nuevo antes de morir. No obstante, fueron confiscados sus bienes en Cataluña, aunque devueltos a sus herederos en 1714. Durante el gobierno del virrey José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, parece haber ocurrido una caída temporal de patronazgo corrupto. Sin embargo, la corruptela recrudecería gradualmente durante el gobierno del virrey José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda. Así parecían indicarlo las sospechas de una extendida corrupción inmediatamente después del devastador terremoto de 1746, así como el deterioro de la administración de Huancavelica. La creciente red de patronazgos de Superunda le permitió remitir fondos privados no oficiales de Perú a España a través de clientes de confianza como Juan Bautista Casabone y en especial Martín Sáez de Tejada, su mano derecha. Así llegamos al gobierno del virrey Manuel de Amat y Junyent, en la cual se elevó el patronazgo y la corrupción sistemática a nuevas alturas. A pesar de sus distinguidos servicios militares en Europa, el virrey Amat se vio envuelto en múltiples casos de corrupción. Su juicio de residencia es uno de los más largos y complicados que se encuentran en los archivos. Los muchos cargos presentados contra su gobierno van desde el fraude y la corrupción de alto vuelo a otras de poca monta como la apropiación de joyas y propiedades, al igual que muchos funcionarios acusados de corrupción administrativa o de haberla permitido. Amat culpó a los miembros de la élite criolla y al entorno virreinal por la difundida venalidad entre los oidores locales y oficiales de la Real Hacienda, que, como él mismo admitía, existió durante su mandato. En la década de 1770 los virreyes fueron objeto de creciente crítica por parte de los reformadores metropolitanos del Consejo de las Indias. En Madrid ganaba fuerza la idea de que el poder excesivo de los virreyes debía reducirse y contenerse para que la administración virreinal fuese más eficiente y menos corrupta. En Lima, el sucesor de Amat, el virrey Manuel Guirior, cortejó a amplios intereses de la élite local. Guirior ejercía su autoridad a través de los favores y el patronazgo de intereses que se oponían a las inminentes reformas provenientes de Madrid. Alza de impuestos y desmantelamiento del viejo sistema que ligaba a los corregidores al reparto y la mita. La corona de España le otorgaron amplios poderes al visitador José Antonio de Areche para controlar las finanzas del virreinato, investigar irregularidades y decidir cambios necesarios en la administración colonial. Areche informaba detenidamente a Madrid sobre la difundida corrupción e hipocresía con los que se había topado en Lima, así como los intereses locales que presionaban a Guirior para estorbar la misión reformadora del visitador. El visitador consideraba que la nobleza criolla peruana, los magistrados y los oficiales eran corruptos y estaban envueltos en patentes conflictos de intereses. A pesar de su enemistad con el visitador, el peninsular Melchor Yacot, recién nombrado regente de la Audiencia de Lima, corroboró la postura de Areche en lo que tocaba a la venalidad y las conexiones acaudaladas de los oidores criollos. Areche exigió que Guirior despidiera a sus asesores criollos. El virrey se rehusó a hacerlo y en consecuencia Areche y Guirior se enfrentaron decididamente. El virrey fue llevado a juicio y depuesto de su cargo.
El virrey recibió la noticia de su reemplazo a través de su sucesor, el teniente general Agustín de Jáuregui, al arribar al Callao en julio de 1780. Mientras se desarrollaban estas disputas burocráticas, en 1780 estalló la gran rebelión liderada por José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II. Condorcanqui era un reformador que criticaba la corrupción de los funcionarios coloniales, de los corregidores en particular, y que se esforzó en transformar el orden tradicional de la nobleza incaica del Cusco. Luego que Condorcanqui fuera apresado y ejecutado, la rebelión radical se propagó en el Alto Perú para terminar en un baño de sangre, represión y la extinción final de los privilegios de los indios y caciques nobles. Pese a estos hechos, el legado reformista de Condorcanqui tuvo un impacto importante en la Sierra Sur del Perú a lo largo del eje Cusco-Puno-Arequipa. Areche y el general Jerónimo de Avilés, encargado de aplastar el levantamiento, coincidían paradójicamente también con Condorcanqui en lo que tocaba a las causas generales de las rebeliones indígenas. Areche, Avilés y Gálvez concluyeron que el cargo de corregidor debería abolirse, así como el reparto y la mita. Asimismo, estuvieron de acuerdo con que sería conveniente fundar una audiencia en el Cusco, pero antes de que alguna reforma pudiera ser implementada en la Sierra Sur, la rebelión debería ser aplastada. La reforma institucional para poner coto a la corrupción se vio así retrasada una vez más. El considerable despliegue militar y las peleas entre el virrey Jáuregui, establecido en Lima, y Areche y Avilés, ambos en Cusco, continuaron bloqueando la agenda reformista debido a que estos últimos consideraban que la amnistía que el virrey había ofrecido a los parientes de los rebeldes era prematura e imprudente. En 1804, el virrey Gabriel de Avilés suspendió la venta de azogue a crédito a los mineros debido a las dificultades fiscales causadas en parte por la enorme acumulación de deudas impagadas de los mismos mineros. Estas deudas habían crecido y aumentado sin cumplimiento en parte gracias a la colusión de colaboradores y oficiales corruptos. Avilés lamentaba el fracaso de una reforma vigorosa y universal debido a una sistemática oposición local. Por ello, aconsejó a su sucesor José Fernando de Abascal y Sousa que aplicara más bien operaciones tranquilas y lentas para hacer frente a la decadencia del Perú. Para 1812 las minas de Huancavelica habían sido cerradas y el mercurio era importado desde Almadén, España. En 1809 se daban claras señales de una renovada intensificación de la vieja corrupción. La incertidumbre política creada por la invasión napoleónica de España y la legislación liberal en las Cortes de Cádiz crearon confusión en las reglas institucionales y en el financiamiento bélico de emergencia. Los gastos militares en ascenso desde finales del siglo XVIII fueron drenando los recursos fiscales virreinales. El virrey Abascal impuso un orden militar semidictatorial y permaneció ocupado enfrentando sucesivas insurrecciones. Fue capaz de recaudar fondos y rentas urgentemente necesarios a través de una élite comercial y terrateniente que apoyaba un embrionario sistema crediticio fiscal público, introducido en 1777 y reestructurado en 1815. Este tipo de medidas y políticas financieras constituyen un legado prominente para el Perú republicano. A pesar de su honestidad personal, Abascal se vio obligado a condonar la corrupción administrativa y dar cabida a unos marcados conflictos de interés entre las autoridades coloniales del más alto nivel. Según un informante de Lima, los jueces, oficiales de Hacienda y miembros del Cabildo se beneficiaban personalmente de sus cargos por medio de injusticias y daños al común, debido al cohecho, vicio y otras granjerías. Durante el gobierno de Joaquín de la Pezuela, el penúltimo virrey español, la corrupción militar y el favoritismo alcanzaron nuevos niveles. Pezuela, un virrey tiránico conservador, gratificaba con su favor a los oficiales reales que le eran fieles y a su círculo más íntimo. De hecho, este virrey dilapidó recursos vitales dolorosamente exprimidos a los súbditos en expediciones militares fallidas que buscaban aplastar la creciente ola emancipadora en Chile y en otras provincias rebeldes. Guiado por intereses particulares y en medio de una situación militar cada vez más desesperada, Pezuela se entregó a su yerno, el brigadier Mariano Osorio,
quien demostró incompetencia militar, así como una ambición comercial indebida. Por sus claras falencias, defectos militares y banalidad, este virrey fue depuesto mediante el que quizás fuera el primer golpe militar moderno en el Perú, que estuvo liderado por el general liberal español José de la Serna, comandante de las últimas resistencias contra las invasoras fuerzas emancipadoras, y sucedió en condiciones bélicas favorables al contrabando y la corrupción. A pesar de serios intentos por efectuar reformas, la corrupción profundamente arraigada venció. Una evaluación general debe concluir que en el Perú las reformas implementadas no lograron alcanzar las metas de largo plazo necesarias para remozar la ineficiencia de administración colonial y contener la corrupción. Estas reformas fueron minadas y en última instancia descarriladas por intereses locales que se coludían con las autoridades corruptas. El abuso de las políticas financieras, fiscales y de las instituciones continuó siendo un rasgo importante del legado colonial. Al carecer de una tradición significativa de pesos y contrapesos constitucionales y una división de poderes, las nuevas estructuras de poder surgidas en la década de 1820 se basaron en redes de patronazgo muy bien arraigadas, que fueron dominadas por los caudillos militares, quienes a su vez heredaron la influencia de los oficiales militares del tardío sistema colonial. Es lo que hay, amigos. La corrupción por más de 300 años fue la manera natural como la sociedad se relacionaba con el Estado durante el periodo colonial en la América virreinal, donde cualquier transacción, desde la más banal, suponía una coima, soborno o ventaja en favor del funcionario. El rey en España poco o nada hacía o no podía hacer. A los que enviaba a fiscalizar entraban al juego felices y de inmediato, mientras las arcas de todos los implicados seguían creciendo. Conociendo esto, ¿nos sorprende nuestro Perú actual? Dice el dicho, de aquellos polvos estos lodos, y la historia de la corrupción continúa con la independencia y la naciente temprana república. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo y nos vemos pronto en un nuevo capítulo. Solo ven y abrázate un poquito el corazón. Todos necesitamos sentirnos llenos. Lo bueno se nos escapa en cualquier momento. Tienes que intentar luchar por seguir